Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y hoy tenemos la lección correspondiente al día martes, mayo 07. Hoy estamos a 7 de mayo. Y el título es Los dos testigos son asesinados. Y antes de comenzar la lección del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud, porque en tu inmenso amor y misericordia tú nos das la oportunidad de despertar a un nuevo día. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti a través de la oración y del estudio de tu palabra. Gracias porque nos das la vida, Señor. Y te suplicamos, oh Señor, por aquellos que sufren de nuestro pueblo, por aquellos de mis hermanos que ven estos videos y que tienen problemas físicos, que tienen problemas en su hogar, que tienen problemas familiares, que espiritualmente tienen también dificultades. A todos ellos, Señor, por favor, dales tu misericordia, tu amor, tu paz, para que ellos puedan sobrellevar sus dificultades y ser sanados en cada uno de sus ámbitos. Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de este día y que las lecciones que tú traigas para nosotros sean para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 y los versículos 7 al 9 dice: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. En el año 538, como veíamos en el día de ayer, el imperio romano pagano, ya derrumbado, con este imperio ya acabado, prácticamente extinto, desmembrado totalmente por las tribus bárbaras, en el año 538, luego de que Justiniano, el emperador romano de Oriente, ayudara al Papa a erradicar, a quitar del paso a 3 tribus que le eran opositoras, 3 tribus que eran cristianas arrianas, que no creían igual que el Papa, que la iglesia cristiana papal. La iglesia papal, como veíamos ayer, se ayudó, se apoyó, se unió, hizo una unión ilícita con el poder civil, y mediante ese apoyo sacó del camino esas 3 tribus. Eso viene de una profecía que estudiaremos quizás después, más adelante, Daniel capítulo 7, donde dice que el cuerno pequeño cuando sube, cuando se alza, arranca 3 cuernos delante de él. Eso lo estudiaremos en otro momento. El caso es que cuando los ostrogodos, la última de esas tribus, es finalmente erradicada, sacada de la ciudad de Roma, por mano del Papa, pues en favor del Papa Justiniano, sus ejércitos, y bueno, Justiniano le ayuda al Papa a sacar a los ostrogodos de Roma. Entonces ahora el Papa se puede sentar como superior, supremo entre todos los pueblos. Y no solamente eso, Justiniano entregó toda la autoridad civil, política y religiosa al Papa. En ese entonces era el Papa Vigilio. Y entonces allí comienza ese largo periodo de dominación medieval, el periodo que se conoce como el del oscurantismo, cuando la mano férrea del papado a través de los poderes civiles opaca casi completamente la luz de la palabra de Dios. Y eso continuó durante 1260 años hasta el año 1798, cuando el general Berthier, enviado por Napoleón, captura al Papa Pío VI, le quita su corona, la tiara de la cabeza, le quita su anillo
que lo identifica como el Papa, lo lleva exiliado y finalmente muere en el exilio. Esta fecha marca lo predicho proféticamente de que la autoridad secular de la Iglesia romana finalizaría al final de los 1260 días o años, tal cual como lo describe el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Qué poderosa manifestación de la verdad bíblica. Las profecías de la Biblia nunca se equivocan. Daniel predijo con exactitud los acontecimientos que ocurrieron en 2300 años después. Efectivamente, podemos confiar en las profecías que la Biblia nos da. Mientras tanto, durante todo ese tiempo, la verdad del Evangelio se mantuvo viva gracias al testimonio de la palabra, gracias al testimonio de los grandes sostenedores del estandarte de la palabra de Dios, valientes como los valdenses, los albigenses, como veíamos ayer, Zwinglio, Lutero, Juan Hus, Jerónimo, John Wycliffe, Tyndale, tantos, una cantidad tremenda de Calvino, de reformadores que mantuvieron el estandarte arriba, siempre en alto. Pero la bestia que asciende del abismo hizo la guerra contra las Escrituras, inició nuevos asaltos contra la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa que comenzó en el año 1789. Esa gran bestia que sube del abismo es nada más y nada menos que la Revolución Francesa. Francia en su estado de revolución. Francia bajo la cara o bajo el aspecto de la Revolución Francesa. ¿Y por qué sabemos que es así? Porque el culto, Francia, bajo el gobierno de Francia, se estableció oficialmente el culto de la razón como religión atea patrocinada por el Estado, con la intención de quitar, de erradicar completamente el cristianismo y que el ateísmo fuera lo que reemplazara la religión cristiana. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país la ceremonia o el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como la diosa de la razón. Se quemaron Biblias en todas las calles, se declaró a Dios como un Dios no existente. El Dios de la Biblia no existía y sus cadáveres se quedaron en la plaza de la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor fue crucificado. Nosotros sabemos que el Señor no fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto. Todo eso es simbólico. Tanto el nombre de la ciudad Sodoma como Egipto, porque Egipto no era una ciudad, era un país. Pero aquí dice que la ciudad se llama Sodoma y Egipto. Así que todo esto es simbólico y la crucifixión de Jesús en Sodoma y en Egipto también es algo simbólico. Egipto tenía una cultura que era politeísta, es decir, ellos creían en muchos dioses, pero tenían una particularidad, y es que según Éxodo, vamos a leerlo precisamente, Éxodo capítulo 5, versículo 2, Faraón le responde de la siguiente manera a Moisés cuando le dice que Dios había mandado decirle que dejara salir a su pueblo para hacer sacrificios en el desierto. Y Faraón le dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Es decir, es precisamente el aspecto principal del ateísmo. Dios no existe. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es para que yo le obedezca? Yo no lo conozco y no le obedezco. Es decir, para mí, ese Jehová del que tú hablas no existe. Es el principio del ateísmo. No existe Dios. Y fue lo que hizo precisamente Francia en la Revolución Francesa. Negó la existencia de Dios. Pero
además se le llama también Sodoma. Y lo curioso es que Sodoma simbólicamente representa la inmoralidad sin límites, la inmoralidad flagrante y sin pudor. Eso es lo que representa Sodoma, y eso fue lo que ocurrió precisamente en Francia en ese momento de la Revolución Francesa. Como se quitó por decirlo así, lo que frenaba las bajas pasiones de los seres humanos, que era el temor a Dios, pero temor en el sentido del respeto que se sentía a Dios, a las normas, a las leyes. Todas esas restricciones se vieron de un momento a otro quitadas. El pueblo se desenfrenó en toda clase de depravaciones, de inmoralidades. La inmoralidad empezó a cundir por todas partes, la violencia, el robo, el pueblo se desenfrenó completamente. Por eso se le llama a Francia en esta parte en su faceta de Egipto y de Sodoma, en la Revolución Francesa se le llama así porque tenía estos dos aspectos: negar la existencia de Dios y la inmoralidad, el vicio y el desenfreno por completo. Así que la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento murieron debido al ateísmo y a la inmoralidad que corrían completamente desenfrenados a medida que las restricciones morales se quitaban, se desataban, desaparecían durante la Revolución Francesa, y el derramamiento de sangre, la violencia crecía de manera desmedida y desbordada. Todo el mundo era objeto de sospecha, muchos inocentes murieron simplemente por sospecha. Los que iniciaron la Revolución Francesa mataron a cientos y a miles de personas que tenían que ver con el clero y con la nobleza, pero finalmente los mismos que iniciaron la Revolución Francesa también se vieron puestos en las guillotinas. Eso fue una masacre terrible, la Revolución Francesa. Precisamente por eso Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los testigos permanecía sin ser sepultado durante 3 días y medio. Es decir, recuerden que los días equivalen a años. Un día equivale a un año en el simbolismo profético apocalíptico que aparece en Apocalipsis. Es decir, que durante 3 años y medio literales estarían sin ser sepultados, estarían muertos allí en la plaza. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo precisamente durante 3 años y medio. Este periodo, que se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando el decreto emitido en París abolió la religión, este periodo duró hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó esas aboliciones de la religión. Es decir, primero emite un decreto aboliendo toda religión, y luego en 1797, el 17 de junio, quita esos decretos que abolían a la religión, porque la violencia y la inmoralidad se desbordó hasta un punto tan inimaginable que los mismos líderes vieron que la nación iba directo a la ruina, que las restricciones morales que la religión daba finalmente eran una salvaguarda para que el pueblo no se desenfrenara totalmente. El pueblo nunca había gozado de una libertad tan demasiadamente... pasaron de una restricción exagerada a una libertad completamente exagerada, y entonces el pueblo no supo manejar esa situación de verse de un momento a otro en completa libertad de hacer lo que se les diera la gana sin pensar en las consecuencias eternas. Y pues eso llevó a que la nación casi llegara completamente a la ruina. Así que el decreto de abolición de la religión fue quitado en 1797, el 17 de junio.
y quitaron esas medidas restrictivas. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es muy precisa, es maravillosa. La profecía, la palabra de Dios no se equivoca. Y todo esto nos muestra cuán precisa y cuán exacta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un propósito para ti. Dios, a través de su palabra, te mostrará cuál es su propósito. Y si tú te pones en sus manos, así como de preciso y de exacto ha sido para Dios las profecías a través del tiempo, así tu vida en sus manos alcanzará los propósitos y las metas del Señor de manera exacta y precisa. Solamente ponte en sus manos y deja que Cristo Jesús dirija tu vida por completo. Mis queridos hermanos, les invito para que compartan la palabra del Señor todo lo que ustedes puedan, que compartan estos videos con todas aquellas personas a quienes ustedes puedan llegar. Que si no se han suscrito al canal, se suscriban y se unan a nuestro grupo de estudio de la palabra. Y que nos dejen sus comentarios. Deja tus comentarios allí en la caja de los comentarios acerca de lo que prefieras, preferiblemente. Si aportas para que podamos enriquecer nuestro estudio de la palabra, sería mucho mejor. Pero si también tienes dudas o quieres aportar alguna otra cosa, bienvenido será. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, desearles a todos ustedes un muy feliz día y que Dios les bendiga.